Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta formación del Expert Corner by Also Casals. En este nuevo espacio formativo vamos a poner en común los conocimientos de nuestros expertos con el resto de equipos y con todos aquellos que tengan interés en formarse, ¿vale?, en nuestras áreas de construcción de instalaciones, construcción, mantenimiento, automatización, cerrajería y mecanizado. ¿De acuerdo? La formación de hoy será acerca de los trabajos con paneles sándwich, ¿vale? Os daremos un par de ideas básicas de los paneles sándwich, algunas quizás las tengáis, otras no. ¿Qué normativa es de aplicación y por qué es de aplicación? Tipologías, beneficios, elementos y herramientas para la utilización y puesta en obra de paneles sándwich, ¿vale? Y la instalación y mantenimiento de estos. Entonces, ¿qué es un panel sándwich? Pues al final un panel sándwich es un núcleo que es aislante, una capa exterior y una capa interior. Un sándwich, como un sándwich de jamón y queso que os haríais vosotros en casa, es lo mismo, ¿no? Hay dos capas y entre medio una intermedia distinta, ¿vale? ¿Qué debe procurar un panel sándwich? ¿Vale? Resguardar las inclemencias meteorológicas, proporcionar estanquidad, ¿vale?, cuando lo estamos montando, por ejemplo, en un edificio, y mejorar el aislamiento térmico y o acústico, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí en la imagen podéis ver lo que son unos paneles sándwich. Uno que es un termochip, ¿de acuerdo?, que tiene un núcleo de poliestireno con un acabado de placa de cartón yeso y la otra capa de madera de fibra. O el más habitual que nos encontramos, que es el panel sándwich de cubierta. Entonces, vamos a ver si somos buenos paletas. Vamos a hacer un juego que es el 50 por 15. ¿Quién quiere ser paleta? ¿De acuerdo? Espero vuestra colaboración, a ver si alguien sabe las respuestas a las preguntas. No hay comodín ni del público, ni de la llamada, ni del 50%, ¿vale? Primero, ¿qué parte del código técnico de la edificación puede afectar a los paneles sándwich? La seguridad estructural, salubridad, ruido y ahorro energético. Seguridad estructural, salubridad, ruido, ahorro energético e incendio. Seguridad de utilización y accesibilidad, o no aplica porque es solo para colocar en naves. ¿Cuál diríais, ¿vale?, que puede afectar? ¿Qué parte del código técnico que en otras formaciones ha explicado David sería de aplicación al panel sándwich? Omar. La B. ¿Tú, Cristian? La B. La B. La C. La C. No sé quina és, però és per aislar la temperatura. Bueno. De fora. Pues la respuesta correcta era la B. ¿Vale? Tiene que ser seguro estructuralmente porque lo vamos a montar, lo vamos a pisar. Cuando se haga mantenimiento, por ejemplo, de cubiertas, tiene que ser resistente, ¿vale? Y tiene que ser resistente por el mismo también cuando llueve, ¿vale?, por el peso, incluso peso de nieve, por ejemplo, o de viento, ¿vale? Tiene que ser salubre por un tema de que tiene que resguardar del agua y ser estanco. Tiene que aislar también, tiene que tener esas propiedades aislantes al ruido, de ahorro energético, por eso es aislante, ¿vale? Y sobre todo también le afecta el tema de incendio. Ya lo sabréis que, por ejemplo, en muchas naves industriales hemos encontrado que los incendios, cuando se producen, cuando llegan al panel sándwich, dependiendo del material interior, hace que arda con todavía más fuerza. ¿Vale? Si quieres explicar tú un momento, David, si quieres seguir tú. Bueno, en cuanto a la normativa aplicable en los paneles sándwich, por una parte tenemos el CTE, que es ya lo que ha comentado ahora en las preguntas él, el tema de la seguridad estructural. Tiene que ser resistente al uso y al mantenimiento. Y en cuanto a la salubridad, tiene que ser estanco al aire y al agua. Además, tiene que cumplir también la normativa de ahorro energético para mejorar las prestaciones térmicas y la seguridad contra incendio, ¿vale? Ofrecer resistencia y buen comportamiento frente al fuego y ser seguros en su uso cotidiano. Además, también tiene que cumplir con la normativa de protección frente al ruido. Por otra parte... Es importante lo que hablamos, por ejemplo, de seguridad frente al incendio, ¿vale? Ofrecer esa resistencia y buen comportamiento al fuego. Por eso cada vez más se están pidiendo certificados, se están pidiendo tipos de materiales que sean cada vez menos combustibles, porque al final es la seguridad, ¿no? Un material que queme rápido
y que propague el incendio, es que al que esté dentro del edificio lo estás condenando a muerte prácticamente, ¿de acuerdo? Y una de las cosas que se están fijando mucho, sobre todo tema de aseguradoras, es el sello FM Approved, ¿vale? Es de una organización americana que es FM Approvals, que certifica la resistencia al fuego y o incombustibilidad de materiales. Algunos de los paneles sándwich que estamos montando hoy en día en nuestra empresa, una de las cosas que nos fijamos y que pedimos que tengan este sello, ¿de acuerdo? Porque de cara al cliente le ofrecemos un material que tiene un sello de calidad y un distintivo, ¿vale?, de incombustibilidad, ¿vale? ¿De qué? O bien es un retardador de la propagación del incendio o es incombustible. Bueno, el panel sándwich contra el fuego tradicionalmente eran inflamables con poliuretano y poliestireno a nivel de aislamiento, y cada vez se está viendo que hay más preocupación en este tema y están saliendo materiales ignífugos como la lana de roca, por ejemplo. En las imágenes lo podéis ver, ¿no? Es un incendio tipo, vosotros a lo mejor, algunos de vosotros habréis visto lo que son los resultados, ¿no?, de un incendio en una nave industrial que empezó a lo mejor pues, con una colilla mal apagada, una chispa de radial que prendió un palet que había ahí o un poco de aceite, y que terminó pues, con el derribo completo de la nave. Bueno, tenemos distintas tipologías de panel sándwich, ¿de acuerdo? Estábamos hablando de que al final es dos capas, una interior, otra exterior y un núcleo que es aislante, ¿vale? Y podemos clasificarlo pues, según el material, primero de las capas externas, ¿no?, que tenemos las de acero, que son las habituales, que estamos trabajando habitualmente con ellas. Hay otras que son de aluminio, que le confieren pues, más resistencia a la corrosión, ¿no? Las de acero, aunque estén lacadas, pues siempre hay tendencia de que se pueden oxidar, ¿vale? Y además las de aluminio son mucho más ligeras, ¿vale?, para la instalación. Hay también de fibras de vidrio, ¿vale?, que son resistentes a productos químicos, sobre todo pues, en industrias o lugares donde hay una exposición a agentes químicos, que con el de aluminio o las de acero se terminarían con procesos de corrosión que dañarían el panel, tendrían que cambiarlo cada 2 por 3. Y después también están los de madera o derivado, por ejemplo, que conocéis todo, que es el Thermochip. ¿Vale? Bueno, se pueden clasificar según el material y según su uso. Según el material serían el material de núcleo aislante de poliuretano, con un excelente aislamiento acústico y son ligeros, pero tienen mal comportamiento de fuego y acústico. Por otra parte, tenemos el PIR, que es similar al poliuretano, pero con mejor resistencia al fuego. Y además tiene mayores propiedades térmicas. También tenemos el poliestireno expandido, que es más económico, buen aislante térmico, pero también quema. Y la lana de roca, con excelentes propiedades térmicas y acústicas, es estable al fuego y más pesado que los anteriores. Y por otra parte tenemos la fibra de madera. Este está en auge porque se están buscando soluciones más sostenibles, que tengan una menor huella de carbono y, bueno, además es un buen aislante térmico y también es estable al fuego. ¿Por qué decimos que es estable al fuego? Porque no significa que no queme las fibras de madera, pero al estar comprimidas y además saber el índice de carbonatación de la madera, es un elemento que podemos controlar súper bien, lo que es su consumo para darle una resistencia al fuego determinada durante X tiempo. Al final, cuando se hace un cálculo o cuando nos dicen esto tiene una resistencia al fuego de 60 minutos, 120, no estamos diciendo que eso no queme o que eso tenga... No, lo que estamos diciendo es que tiene que resistir al menos 60 minutos o 120 minutos, ¿vale? Que sea estable, ¿vale?, o incombustible el fuego. Pues la madera es un buen aislante y tiene un buen comportamiento al fuego justamente por eso, ¿no? Porque tiene un consumo que es muy fácil de determinar y a partir de ahí es muy fácil saber cuánto tiempo te puede aguantar. ¿Vale? Se pueden clasificar además según su aplicación, ¿vale? Se pueden aplicar en fachada, en cubierta, en cámaras frigoríficas, pueden ser también paneles arquitectónicos y paneles de puertas y cerramientos. Al final, los paneles sándwich no es una cosa que todos lo asociamos a las cubiertas, ¿vale?, o a las fachadas, aunque las usemos menos últimamente, ¿vale?,
pero también lo tenemos en las cámaras frigoríficas de cualquier tienda de carnicería de pueblo, por ejemplo. La cámara frigorífica es de panel sándwich. Las montan el suelo, techo y paredes de panel sándwich, es aislante. Una nevera no deja de ser un envolvente, es un panel sándwich con forma de nevera, y está. ¿Vale? Y los de puertas y cerramientos también, esos plafonados que ponen donde no hay cristal, las puertas de aluminio, por ejemplo, es un panel sándwich al final. ¿Les haces la prueba del 50 por 15? Bueno, en este caso, el cuestionario pregunta, ¿qué ventajas tienen los paneles sándwich? El A dice, los puede montar cualquiera. Hasta yo. Hasta yo. Los puede montar Jordi. B, un panel de fachada puede colocarlo también de tejado, son versátiles. C, son industrializables, durables y fácilmente instalables, reduciendo el coste de obra. Y D, son los favoritos de Yasin. La A y la D, ¿no? ¿Cuál diríais? Yasin, ¿cuál crees que es? No me digas la D, ¿eh? La C. ¿Y tú, Juan Agustín? No, B3, no. A ver, pero que no vas a decir tú. No. Pero no sé quina es y quina no es. Esta suerte. La Juan, B, Juan, ¿cuál dirías que es? Es la C. Ferran, ¿tú? ¿Cuál? Home, la A també, Y la respuesta correcta es la C. La A también. ¿Vale? Pero la A ya está dentro de la C, continúa dentro de la C. Y bueno, y también la de que son los favoritos de Yasin, creo que también entraría allí. ¿Vale? Lo bueno del panel sándwich es eso, ¿no? Que tú lo pides a medida, te lo traen a medida, te viene casi todo preparado de fábrica, llegas, pones el panel, tiene unas características que al hacerlas industriales son muy estandarizadas y que, no me lo digáis, que no terminamos antes colocando un panel de sándwich en un tejado, que si tuviéramos que hacer un forjado, impermeabilización, material cerámico, rejuntado. Es que abaratas muchísimo el plazo, tanto ya no solo también el coste, sino los plazos de entrega se reducen muchísimo. No, es mucho más económica una cubierta de panel sándwich. Que si tuvieras que hacer un forjado con un tablero cerámico, o aunque no lo pongas un forjado de viguetas de hormigón y bovedillas, aunque pusieras una solera de tablero cerámico, si tienes que poner luego una capa de compresión, un impermeabilizante, le tienes que hacer otra chapilla, le tienes que poner las tejas o las baldosas. Es que, ¿cuánto tiempo te tiras haciendo eso? Y además, dependiendo del tipo de panel que utilices, tendrás que contar también con el acabado interior. Ja, però jo penso que això té fecha de caducitat. Al cap de, Todo lo tiene. al cap de 10 o 15 anys, Yo también la tengo. això és paper de fumar. Bueno, pero la clave está en saberlo instalar bien. Hay muchas cosas que a veces no se hacen bien y que es lo que al final hace que una cosa dure o no dure. Esto es importante, vamos a verlo. ¿Vale? Pues lo que comentamos, ¿no? Los beneficios son industrializables de longitudes personalizables. Lo sabéis, ¿no? Hemos pedido muchas veces los paneles a medida para que lleguéis, coloquéis en obra de cercha a cercha o de correa a correa y de esta forma os evitéis tener que hacer cortes, medir, estar allí replanteando y haciendo historias, ¿no? Es un buen aislante térmico, ¿vale? Y evitas los puentes térmicos. ¿Por qué? Porque ya le das ya la junta que tiene, no tienes un elemento de transición que te creara un puente térmico, ¿vale? Es todo una cara superior, una cara inferior y en el centro el núcleo aislante, que es todo continuo. No tienes puentes térmicos, ¿vale? Dependiendo del núcleo aislante, tiene resistencia al fuego, ¿de acuerdo? Lo que hemos hablado antes.
¿vale? Son también resistentes a agentes atmosféricos y son transitables también. Una cubierta de panel sándwich podréis transitar mucho mejor que una de teja. La de teja, a ver, cada una es para lo que es, ¿no? Y para gustos, colores, ¿no? Y al final es tener claro qué es lo que necesitas y lo que te gusta, pero lo que sí que es cierto es que una cubierta de panel sándwich, a la hora de transitar, hacer mantenimientos en esas, por ejemplo, en industria sobre todo, vosotros mejor que nadie lo sabéis, de que cuando necesitáis subir a limpiar una canal, se tiene que hacer un compañero mantenimiento de un briser, cualquier otra cosa que tengáis que hacer, una cubierta sándwich podéis transitar mucho mejor. Y lo único pero es si está mojada, que esto también ya lo sabemos. Pero con una cubierta, por ejemplo, de teja, tendríamos un problema que es que cada vez que subamos, la mitad de tejas te las cargas. Por poner un ejemplo, ¿eh? Y bueno, también otra cosa importante es la versatilidad que tiene puesta en obra, ¿no? Porque si a veces el panel no nos encaja o necesitamos hacer alguna figura, con el panel sándwich y las herramientas adecuadas podemos darle la forma que necesitemos para adaptarlo, ¿no? Si vos explica tú. Vale, pues algunos de los tipos de paneles sándwich, para la mayoría de trabajos habituales, los más frecuentes son el panel thermochip, por ejemplo, que es un panel exterior de fachada y cubierta con fibrocemento, paneles interiores y paneles de tejado. Es curioso porque la gente solo se queda con los paneles thermochip cuando son solo de madera, pero también están los que llevan la capa exterior de fibrocemento, sin amianto, importante, y la interior, por ejemplo, de fibroyeso, que es para ponerlo en fachada. O los que son de interiores para tabiquería, incluso para forjados. De acuerdo, que yo os he puesto, por ejemplo, una imagen de un tipo de panel para cubierta plana, ¿no? Que es con fibrocemento en la cara exterior. Los otros paneles sándwich, ¿no? Que es lo que vosotros estáis más habituados a ver, que es el tipo CT, que es el de la izquierda, el tipo XT, que es el que hay segundo, que es el que usamos más porque ya lleva el engalce de panel a panel, el de tipo teja, que es una imitación y no hace mucho estuvimos instalando una cubierta, y luego están los paneles de fachada que habitualmente son o lisos o son ranurados, y hay algunos incluso que tienen unas pequeñas perforaciones por la cara interior para amortiguar el sonido. Bueno, aquí tenemos algún ejemplo, por ejemplo, del de XT tenemos uno y el de teja también lo tenemos aquí. Otro elemento que muchas veces también se instala junto con el panel sándwich, que me gustaría hacer un inciso, es que allí también tenéis, por ejemplo, el tema de los translúcidos, ¿no? Siempre se tienen que coger los translúcidos acorde al panel que vamos a instalar. Esto es importante que quien pide el material, quien pide el panel sándwich, lo tenga en cuenta, porque no sirve todos los translúcidos para todos los paneles sándwich. Y, sobre todo, importante tener en cuenta que cuando se instalan los translúcidos es un elemento que no es pisable. No es como el panel sándwich que lo podemos pisar, sino que el translúcido, y más si es un translúcido que hace tiempo que se ha instalado y se ha requemado el sol. Son elementos que suelen ser peligrosos. Bueno, tipo de tornillería. ¿Quién me sabe decir los tipos de tornillas? ¿Para qué sirven? ¿Y cuál usaríais para cada caso? ¿Os habéis fijado alguna vez lo de las puntas? Lo hemos hablado muchas veces, pero en función del tipo de rosca y del tipo de punta se usan para un soporte o para otro, ¿vale? Se usan o bien para roscar en perfiles conformados en frío, ¿vale? Que sería una punta broca ancha y corta, ¿vale? Por ejemplo, los perfiles C, los perfiles Z, que tienen poco espesor, ¿vale? Incluso tubos, cuando tenemos que instalar en tubos. Y luego tenemos los que tienen una punta broca más larga y un poco más estrecha. Y además tienen como una especie de espiral, de corte en espiral, que es para hacer sacar la viruta. Esto es para los perfiles estructurales, conformados en caliente. ¿Por qué? Porque tienen mucho más espesor, necesitas puntas brocas mucho más reforzadas y mucho más duraderas. Aquí en las imágenes podéis ver los que son los de tornillo de rosca-chapa, ¿no? El cortito, que sería para atornillar remates, que esto los habéis usado infinidad de veces, y el largo, que veis en la imagen, que tiene además una doble rosca, ¿no? Por un lado, porque la rosca de abajo, con la punta de la broca, atornilla en el soporte, en la correa, y
el trocito de broca de arriba lo que hace es que hace la rosca en el mismo panel sándwich en la cara superior. Importante que cuando instalamos los paneles sándwich se pidan y se monten siempre con la junta esta de goma, con la arandela, ¿vale? Esto es una de las cosas que le da estanquidad. Sin esto, evidentemente, vais a tener problemas de goteras. Vais a instalar una cubierta nueva y al cabo de 4 días tendréis al cliente o al propietario quejándose de que llueve y llueve fuera y dentro de casa. Y como podéis ver también, es el de para rosca viga, están los mismos tipos, ¿no? Aquí os he enseñado también, este es el cortito, ¿vale? Pero con rosca viga. Y también está lo mismo, ¿no? Para cuando es panel sándwich, que tiene la parte de abajo para roscar en una viga y la parte de arriba para roscar en el sándwich. Fijaos que la rosca que va a hacerse en la viga es mucho más estrecha, ¿vale? Tiene el paso de junta mucho más junto, ¿vale? Para que no se pase de rosca. Si usarais un tornillo de rosca viga en una chapa, y así me sabes decir lo que pasa, o tú, Omar, ¿qué pasa si yo rosco este tornillo que es de rosca viga en la chapa? ¿Qué pasa? Esto lo vimos una vez. Se pasa de rosca. Se pasan de rosca. Un día, si queréis, luego cogéis y lo probáis. Ya lo hemos visto, porque el día que estuvimos allá a la cubierta de Saika, si os acordáis, alguna vez que nos equivocábamos de tornillo, te encontrabas de que hacías el agujero y se pasaba de rosca, ¿no? Es importante por eso, ¿no? Saber elegir el tipo de tornillo en cada caso. Y otro, que quizás algunos de vosotros, por ejemplo, Omar, no habréis visto, o tú, Ferran, no habréis visto tanto, son estos de aquí. Estos son para hacer en hormigón, ¿vale? Esto lo que se hace, quizás, Cristian, lo podrías explicar tú. Se hace primero el agujero, se coloca el sándwich, se hace el agujero con una broca del 5, por ejemplo, y luego se hace el agujero y luego se atornilla. Se hace primero el agujero con la broca y luego se atornilla. El único pero que hay, Óscar, que cuando se hace el agujero en viguetas pretensadas de hormigón, si coges el alambre de dentro, se quema la punta de la broca y tienes que cambiar de broca. Pero la ejecución correcta es esta. Si queréis, ¿queréis verlo? ¿Queréis que hagamos alguno? ¿Omar? Ven, pues va. Ven, Omar. Sí, sí. Allí tienes un adoquín. Pruébalo. Allá. A ver, ¿ahora qué? Home, però així és molt fàcil, però quan tens els sàndwichs o forat no el veus. ¿Cómo está esto? ¿Vale? No. ¿Vale? Ara. ¿Has visto cómo tiene una doble rosca? Sí, però ara si el tornes a ficar ja no va fort. Ahora se lo vuelves a colocar, es lo que dice Óscar. Pero si ahora lo vuelves a querer colocar, es el único pero que tiene. Si ahora lo vuelves a colocar ya no hará tan fuerte. ¿Por qué? Porque le estarás haciendo otra rosca. Le estarás haciendo el agujero más... Claro, no seguís la guía de antes. Muy bien. ¿Vale? ¿Has visto ahora qué rápido ha entrado? Pero mira, ¿ves ahora ya? ¿Cómo tiene el juego? ¿Ves cómo tiene el juego ya? He fet dos guies. Esto es importante también atinar a la primera. ¿Vale? Al final lo que hace es lo que veis en la imagen, ¿no? En la sección esta. Se hace el agujero y el mismo tornillo le hace la rosca, ¿vale? En el hormigón. Venga, ahora a ver. Ferran, ven. Ahora a ti. ¿Cuál usarías? Lo probaremos. Este de aquí, ¿no? Vale. Prueba esta primero.
Ja no va. No es fica així. És que este era de rosca chapa. Ahora prueba este. A ver si va un poco mejor. No de cop. Fes de casa, Òscar, el que et diu. A Jacint ja li vaig ensenyar. A Jacint Sentiguen els guants, no? ¿Ves cómo la viruta salta diferente? ¿Has visto cómo este roscat? Este roscado. Por eso este tiene la punta de broca la tiene más larga, ¿vale? Porque te permite llegar hasta abajo y salir. Si no, este, lo que pasa es que no termina, empieza a girar y se come la rosca. ¿Vale? Les pròximes taulades la tindria aquí. ¿Vale? Mira, haremos una cosa. Ya que estamos aquí, aprovechemos. Con estos. Y ahora has passat de rosca. Has vist? S'ha passat de rosca. No, però és pel tipus de broca. Perquè en estos altres no es passa de rosca, així com així. Sí. Esto ya se ha pasado de rosca. ¿Vale? Este, por ejemplo, este otro tornillo, si quieres probar de atornillarlo. ¿Vale? Y siempre se colocan en el caballá. Aquí no, aquí siempre. Y ahora explicaré el por qué. Este es rosca chapa ya. ¿Has notado el cambio entre uno y el otro? Este de aquí, mira, este se ha pasado de rosca ya. Al ponerlo, al ser este tipo de paso más estrecho, se pasa la rosca. Estos de aquí ya no. Al tener un paso más ancho, te aguanta más. ¿Vale? Pues bueno, seguimos. Deixa'ls aquí, que li deixarem a Omar ara. Sí, sí. Bueno, no sé. ¿Está preparado o no? Bueno, seguimos. Otra pieza importante para cuando colocamos los paneles sándwich en tejado y es esto de aquí. Ahora él, por ejemplo, ha puesto ese tornillo sin esta pieza. ¿Qué pasa? Que allí nos puede entrar agua y además, si se pasa al apretar, se puede chafar el panel sándwich. ¿Qué hace? Se coloca esto de aquí. Esto, al final, da igual que sea, con el tornillo que sea, tiene una forma que reparte, todo el esfuerzo del tornillo lo reparte entre más superficie y además lleva toda una junta que le da estanquidad, ¿de acuerdo? Tienes estanquidad por si el agujero a veces se te desvía un poco el tornillo y lo haces más gordo para que te lo tape bien, ¿vale? Y además, lo que comento, reparte el esfuerzo en la greca, en más superficie de la greca y no se boña ni se agujerea la chapa. Juan, ven, que pondrás tú ahora uno. Ven a poner uno, va. Va, Juan. Vamos a poner un tornillo. ¡Qué potencia! Vale, pero aquí lo podéis ver, ¿no? Como lo... Aquí lo podéis ver, ¿no? La diferencia, cómo esto de aquí sella perfectamente todo el contorno y toda el agua de lluvia la escupirá siempre fuera. Y además, con la fuerza que está haciendo el tornillo, si no lleva a llevar el cubreondas, seguro que llega hasta la planta de abajo. Esto es como las mujeres, un poco de tacto. Bien. Muy bien, muchas gracias, Juan.
Ahora hemos visto, por ejemplo, este tipo de cubreondas, pero también están estos de aquí, que estos son los que se colocan cuando hay panel teja. Por ejemplo, Cristian la semana pasada, fue, ¿no? O la otra, pusisteis de estos. ¿Vale? Al final es lo mismo, porque los de teja muchas veces la gente no lo pone, porque terminan antes, mira, clac, clac, coloca, y es cuando hay goteras en esos tejados. ¿Yo? Sí. Bueno, siguiente pregunta. Venga, que Esta hay pregunta- examen. Esta pregunta Es la de los 50.000 euros. ¿qué es un capelotti? Un capelotti. Un plato de pasta típico italiano. Un elemento para dar estanqueidad en la greca. Un entrenador del Real Madrid que fichó a Davor Zucker, quien fue pareja de Ana Obregón. Y el nombre artístico de Omar en los carnavales de Vinaroz. La D, ¿alguien vota por la D? Capelotti, ¿Alguien de más? Capelotti mucha gente también lo llama esto, cubreondas o capelotti. Lo digo porque muchas veces te dicen capelotti y a mí me pasó y no sabía de qué me estaban hablando, hasta que me enteré de que era eso, un cubreondas, ¿vale? Más que nada porque es interesante porque hay veces que mucha gente os dirá, tráeme capelotis o ¿qué capelotti necesitas? Pues es esto. Aquí diem xapetes. Mira. Porta xapetes. Porta xapetes. Cubreondas es, es el nombre más correcto. Sí. Bueno, continuamos con las piezas de remate. Tenemos piezas para varios tipos de encuentros, tanto en fachada como en cumbrera, como en canales, como partes inferiores de canales. En este caso, el que sale en pantalla es el de cumbrera. Vale. Es importante, ya veréis que en los documentos que os he entregado, las últimas páginas son de detalles de estos. Esto lo he sacado de un manual técnico de un fabricante y he pensado que es interesante porque te explican bien cómo hay que ir colocando las piezas para que tengan la estanqueidad que requiere un tejado, ¿no? Por ejemplo, en este caso de aquí, fijaos bien, espumar. Esto es una cumbrera, pero fijaos que ellos te lo dicen, entre panel y panel hay que espumarlo, ¿vale? Y otra cosa importante, la cumbrera troquelada. ¿Por qué? Porque si son de esas lisas, te queda el espacio entre greca y greca, ¿vale? Sin tapar. Y aquello es un lugar por donde entran bichitos, pajaritos, ratoncitos, se comen o dañan la espuma poliuretano que has puesto, empiezan a hacer los nidos y a la que te das cuenta te cae un pajarito dentro de la nave o dentro de casa, porque se han colado dentro. ¿Vale? Y esto pasa, esto sucede porque yo lo he visto. Lo he visto de poner un remate de chapas simplemente, sin los troqueles, y a la larga decirme, ostras, aquí esta chapa que me pusieron una vez, me entran los pajaritos. Ostras, ¿y por dónde te entran? Pues entran por aquí. ¿Los de Gómez? Tenemos otro tipo de remate que es el de coronación alto pendiente con fachada baja, ¿vale? También va una parte espumada en el lateral. Este es el remate que habéis puesto, por ejemplo, en Saika, en las cubiertas que se han puesto en Saika. El remate de cumbrera es este. Al final es la terminación para que no quede el núcleo aislante del panel visto. Esto es importante. Los núcleos aislantes se tendrían que dejar siempre recubiertos, siempre, siempre. Luego os explicaré por qué y veréis un caso práctico. Y justo tiene también el mismo dibujo, el troquel, ¿vale? El mismo, pero cuando nos encontramos en la fachada, ¿vale? Es importante, por ejemplo, yo os he puesto aquí un detalle, que es este que se ve que hay una regatita. ¿Por qué se pone esta regata en el remate?
Omar, ¿me lo sabes decir? O Juan Agustín, ¿me lo sabes decir tú por qué se hace la regatita esta que marca el detalle? Para que faci el forat para el gas del... No, en el remate estoy hablando, ¿eh? Ah, el remate para tapar el forat que queda entre mig. El- El remate para rematar. Esta regata que nos marca el detalle constructivo, este remate, Es la regata que se hace en el muro y es allí donde va el primer remate. esto es porque cuando llueva, que siempre te escupa el agua por encima del... y no quede ninguna junta a la intemperie. ¿Vale? Hay veces que esto es posible y hay veces que, pues bueno, otros fabricantes te dicen que puedes hacer un cordoncito de silicona. Lo único que si se hace el cordón de silicona, está mal dicho, de masilla, ¿vale? Adhesiva. Si se pone masilla adhesiva, tienes que asegurarte de que eso lo colocas bien, que te queda completamente plano y a presión contra la fachada, porque si no tienes el mismo problema, te va a entrar agua. Lloverá un día de lado, caerá el agua por la pared y te entrará dentro. Y toda la faena que has hecho no servirá para nada porque tendrás una gotera. A una taulada de la catedral de Tarragona, que és un tall a la pedra, i posaven unes platines enganxades dins, en silicona, i llargues. Para escupir el agua. Perquè no podien fer un remate, perquè ho feien planxar. A la regata, que és això, que dius, bueno, I l'aigua caia al damunt del sap. Y troquelada, ¿no? Y troquelada. anava sellat en la silicona dins de la regata que feia la radial. I llavors allò era llevet de 25 o 30. I tapava el remate de la teula, perquè allí no podies, havies de fer un selladet xoconet, pues fer lo de la planxa que quedava més ben aïslat i llavors no entrava. Otro remate muy importante para lo que os comentaba, ¿no? Para que quede oculto lo que es el núcleo aislante, es el remate inferior dependiente. Este remate muchas veces se hace mal. Y os explico por qué. Estos remates se tienen que colocar, se tiene que hacer un corte, se tiene que recortar la cara inferior, unos 5 o 8 centímetros, de tal forma que la chapilla de encima sobresalga un poco más y se coloca. ¿Veis que tiene una forma como de U el remate? Que tapa el frontal del sándwich. Pues se tiene que colocar entre la espumita y la chapa superior el engalce superior del remate y el otro por debajo, de tal forma que el agua cuando cae, primero que te hace la gota y ya no te baja por el canto del panel sándwich, y segundo, en el caso, por ejemplo, cuando no tenemos mucha pendiente, que a veces el agua retorna, cuando retorna, encuentra el remate y cae. ¿Vale? Al final, todas las cubiertas se hacen igual, se tienen que pensar, se tienen que ejecutar por gravedad, ¿no? Y pensando en estas cosas, ¿no? Ostras, que el agua de arriba siempre me vaya para abajo, que no se encuentre un lugar donde pueda entrar o donde se pueda acumular. Pues bueno, otro tipo de remate es el de coronación lateral dependiente en fachada baja. No es más que bueno, pues que el que pondrías al lado y que se pega a la fachada. Es importante que, por ejemplo, estos remates, sobre todo este, suelen ser a medida. ¿Por qué? Porque la longitud de esta que veis en el detalle que pone una A, que es el ancho que tiene el remate, siempre dependerá de dónde nos quede la greca final, ¿no? Hay veces que puede ser de 10 centímetros, hay veces que puede ser de 20 o de 50, ¿vale? En función de dónde nos quede. Está claro que si hemos tenido que cortar longitudinalmente un panel, pues tendremos que ir siempre a buscar el último río entero para evacuar el agua, ¿vale? Y lo mismo sucede con los que son de fachada alta, sería como lo que hemos hablado antes de cumbrera, pero en este caso en un lateral, ¿no? Si os fijáis en el detalle, siempre va a buscar la greca ahí entera. Otro remate es el de albardilla, ¿vale? Cuando tenemos todo un perímetro de albardilla, ¿vale? Estos remates hay que ponerlos para evitar las filtraciones por el muro, ¿vale? Estos muchas veces, si lo veis y os fijáis aquí en el remate, van conjuntamente con el anterior, ¿no? Con este, por ejemplo, que hemos visto aquí. Se pone primero el lateral, y luego encima encajas el de la albardilla, de tal forma que cuando llueve, de la pieza esta de la albardilla, te evacúa el agua y siempre cae por encima del remate de lateral.
Además, un detalle interesante en este detalle es que el vierteaguas va hacia adentro de la cubierta. ¿Por qué? ¿Quién me lo sabe decir? Omar. Se hace siempre la pendiente hacia adentro, David. Se hace de este modo porque las fachadas tienen muchos problemas de escorrentías. Es decir, tienes un elemento que sobresale de la fachada, allí se acumula agua y esa agua, ese sitio donde se acumula el agua suele estar sucio de polvo, de tierra, de lo que sea, y baja regalimando por la fachada y ensucia la fachada. En este caso, como está hacia adentro, desde fuera de la fachada no puedes ver que esto esté pasando, o sea, que se esté ensuciando la fachada. Al final lo que haces es que, si lo tienes plano, lo más probable es que cuando llueva el agua que se acumula encima del remate te chorree por la fachada. Arrastrará toda la porquería y la suciedad y se quedarán los poros de la fachada. Tendrás una fachada el primer día preciosa y a la que lleves un año y medio o dos estará toda de regalimadas negras, de suciedad, ¿no? Si la haces para adentro, que evacúe el agua hacia dentro de la cubierta, esto no te pasará. La única agua que te puede caer por la fachada es cuando llueve de canto, que esa no la podrás evitar, lógicamente. Bueno, aquí tenemos otra pieza que es el vierteaguas. Vierteaguas, por ejemplo, se utiliza en remates de fachada, ¿no? Lo colocas para rematar la parte de abajo de una fachada, de un panel de fachada. Cuando lo colocas vertical, que aquí se puede ver, en este que hay de fachada aquí, ¿vale? Lo que hace es que te tapa esa parte inferior del panel, ¿vale? Y toda el agua que te cae por el panel, como tiene la pieza esta inclinadita, lo que hace es que te lo evacúa, te hace de goterón para que te caiga el agua y no chorree. No sé si os habéis ido fijando en los detalles, pero todos los detalles en donde no hay sándwich está intentando espumar para que los puentes térmicos, pues bueno, evitarlos, ¿vale? Ángulo interior, ¿dónde lo colocaríamos? Ferran. Un lugar, por ejemplo, que podríamos ponerlo es cuando tenemos una volada lateral de panel sándwich, ¿vale? Te queda ahí una junta entre el panel sándwich que te sobresale un poco por el lateral y la pared, claro, allí te queda allí un espacio, ¿no? Pues un ángulo interior, ¿vale? Y el ángulo exterior, lo mismo. Por ejemplo, aquí, en esta cubierta de aquí, es un buen ejemplo, ¿no? De dónde se colocaría. Es un caso de que vuela un poquitito de la fachada lateral, el panel sándwich, y ese canto del panel sándwich lo tienes que rematar, porque si no, al final es que se va a estropear, porque te queda allí un trozo de espuma al aire libre y hay que protegerla, ¿vale? Pues se ponen estos remates. Normalmente ya tienen la formita que se adaptan, ¿vale? Porque ya lo pides al fabricante del panel sándwich, se adapta a la greca, ¿vale? Y te queda todo lo más ajustado posible. Vale. Bueno, ¿Qué herramientas ahora ya? Vamos a ver qué herramientas necesitaríamos para llevar a cabo, por ejemplo, una cubierta o una fachada de panel sándwich. algunas de las herramientas para el marcaje y el replanteo suelen ser cosas que tenéis normalmente en las cajas o en vuestros capazos o donde sea, ¿no? El lápiz de albañil. ¿Este o el de madera tradicional de toda la vida? El rotulador permanente de punta fina. Una niñola. Cordel. Escuadra o nivel láser multilínea. Nivel manual y cinta métrica. La escuadra y el nivel, sobre todo para poder marcar y escuadrar lo que son los paneles antes de colocarlos, ¿no? Lo que primero y más importante es plantear bien las faenas y para hacerlo necesitas escuadrarlo bien. Herramientas manuales, pues bueno, la mayoría de ellas las tenéis, ¿no? Un cúter, tijeras de cortar chapa, que son muy útiles para cuando tenemos que cortar remates. Con una tijera de cortar chapa enseguida te permite esa adaptación, ¿vale? Y hacer los recortes. Sí que va bien. Pues demánales.
Demanes les de pladur, per exemple. Ne tenim. I de pladur ne tenim, per exemple, si fan falta. La maceta, el cincel, ¿vale? Sobre todo porque cuando tenemos que hacer algún pequeño retoque en algún muro superior antes de colocar el panel sándwich. La maceta de goma, muy útil, aunque algunas veces se utilice un taco de madera para ajustar algún panel sándwich. Cuando tienes que ajustar algún panel sándwich, si tienes que golpearlo, ¿cómo lo golpeas, Yasin? ¿Y con el pie qué te pasa en el pie? Te haces daño. Sí, mira. Se te hincha el pie. Una maceta de goma, aunque esta es de alicatar mismo muchas veces, o un taco incluso de madera, que lo colocas, si lo tienes que entrar a un lateral, picas encima para no dañar el sándwich, y lo que estás haciendo es que en vez de darle una patada al panel sándwich, mejor con una maceta y de le dar unos toquecitos lo controlarás mejor. Claro, pero estamos hablando de que depende también de cada caso particular. Evidentemente, y así, no todos los casos son iguales, pero te digo que lo que hay que hacer es, si hay la opción de hacerlo bien, mejor que hacerlo a patadas. ¿Vale? Y las herramientas de corte. Sierra circular, la sierra de sable con juego de sierras para metal y la moladora. ¿Qué es una moladora? Una radial. Toda la vida. ¿Vale? También, pues bueno, pues las herramientas de atornillado, ¿no? Que conocéis todas, pues el atornillador de impacto, este de aquí, que ya hemos visto antes cómo funciona, el taladro percutor, ¿vale? Para que, por ejemplo, como cuando tenemos las vigas de hormigón y tenemos que agujerearlas, pues lo necesitamos, ¿no? El juego de puntas de atornillar, que ya tenéis algunos de vosotros, ¿vale? Puntas de todos los tipos, pero en especial la del 8 y la del 10, que son los tornillos, ¿no? De panel sándwich que más frecuentes hay. ¿Qué tal van los juegos? On està el teu parlador? No l'has vingut a buscar? No ho sabia. Ah, doncs no et vaig dir res quan te'n vas anar de vacacions. Ah, tu em vas dir que hi havia alguna cosa i no... però no sabia. El juego de brocas es CDS Plus para hormigón, ¿vale? 5 milímetros para los tornillos estos, que por cierto son los HEA, para quien quiera saberlo, se llaman HBA, HEA, y árboles porque llevan arandela. Y los de 6 milímetros, porque hay veces que, por ejemplo, igual que os pondré que tornillo de golpe de 6 milímetros, cuando hay que atornillar los remates en fachadas de obra, ¿no? Hay veces que os habéis encontrado, ¿no? Que tenemos que fijar esos remates y lo que va mejor es el tornillo, se hace el agujero con la broca, taco de golpe y se atornilla bien. ¿Vale? Y lo más importante, tornillería según cubierta, tal y como hemos visto. Y continuando con las herramientas de sellado, tenemos la pistola para silicona, pistola para caucho de espuma, cartuchos de masilla selladora para exteriores, botes de espuma de poliuretano para sellar espacios para su uso con pistola, líquido limpiador de pistola de poliuretano, importante limpiarlo después de su uso, y pintura de clorocaucho con fibra de vidrio. Esto nos hemos dado cuenta de que muchas veces, hablando con Cristian, de que hay veces de que si vas espumando con los tubos que llevan la cánula, lo usas y cuando lo vas a usar otra vez, ¿qué ha pasado? Se ha secado la cánula, ya no lo puedes usar. En cambio, quizás los de bote de espuma que llevan pistola irían mejor. ¿Por qué? Porque le das una limpiada a la pistola y ese cartucho lo puedes seguir usando cuando lo necesites, al cabo de 1 hora o al cabo de 2. ¿De acuerdo? Los de la masilla selladora es importante que sea para exterior. ¿Eh? No, evidentemente. Por eso he dicho que es importante limpiar. Por eso hay que llevar un pote que es el limpiador. Coges, roscas el limpiador, le das y lo limpia. Sí, sí. Bueno, pregunta. La pregunta del millón. ¿Qué es lo primero que hay que hacer en un trabajo de cubierta? Poner la línea de vida. Preparar los soportes y estructura. Revisar el tiempo, la seguridad, el tipo y forma de cubierta y plantear la forma de proceder.
almorzar antes de empezar la faena a poder ser un plato de callos en la gasolinera. Esta es buena, ¿eh? Llamar a Cristian para que nos traiga lo que nos hemos dejado en el almacén. La bona opció és primer fotre't un bon almorzar i així després... Pagando Òscar. Pagando Òscar. ¿Cuál diríais? La B. Sidia, ¿cuál? Es correcto. Lo primero es revisar el tiempo, que esto muchas veces nos acordamos el mismo día, que nos levantamos y decimos, ostras, que hoy hace viento, o ostras, que está todo nublado, y nadie se había acordado el día antes de mirar el tiempo. Con las prisas y el trabajo, yo lo miro por 3 webs distintas. I este estiu passat no feia molta calor i no se'n recordava que feia molta Sí. calor. I les tres diuen el mateix o no? Hay veces que no. Y entonces, si de 3, 2 dicen lo mismo, pues te basas en esas 2. El problema es cuando cada uno dice una cosa distinta. Lo que salga menos, aquí, és TV3. Hasta matí donaven vent. Bueno, I vent feia. A partir de migdia parava. I ja parava. lo que decíamos, revisar el tiempo, sobre todo la seguridad, y entonces ya es ver el tipo y forma de cubierta y plantear cómo procederemos para hacerla, ¿no? No se trata de llegar y, venga, va, empezamos, al tuntún. Bueno, pues el proceso de colocación del panel sándwich, en primer lugar, se tiene que haber una seguridad para hacer el trabajo, ¿vale? Al trabajar en una cubierta existe un riesgo real y de altas probabilidades de sufrir un accidente mortal. Todos sabéis trabajar en cubiertas, lleváis muchos años, algunos de vosotros, trabajando en cubiertas. La forma de proceder muchas veces incluso podríais enseñar más vosotros que nosotros, pero es importante esto, ¿no? Lo de que es un lugar donde sí que hay un alto riesgo de morir, ya sea vosotros o la gente que esté abajo o incluso gente que no está ni en la obra, porque si se cae un martillo por la fachada y no lo hemos balizado bien el exterior y le cae encima al pobre peatón que pasaba a buscar el pan, explícale a la familia, ¿no?, que te ha caído la maceta sin querer. ¿Vale? Importante también en tema de seguridad, lo que os he comentado antes de los translúcidos, ¿de acuerdo? Son elementos no transitables, ¿vale? Siempre hay que tomar medidas de precaución adicionales. Yassine, Omar, en Valencia, ¿qué hicimos con los translúcidos? ¿Os acordáis? Translúcidos. ¿Qué se hizo con esa cubierta que hay que quitar todos los paneles de fibrocemento? ¿Qué había translúcidos? ¿Qué se ha hecho? Se han marcado. Se han marcado, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay muchas veces que vas por encima de la cubierta y no ves que es un translúcido. De hecho, ha ocurrido en la zona algún accidente mortal debido a esto, de no ver un translúcido, porque visualmente te tienes que fijar, hay veces que te tienes que fijar para distinguir lo que es fibrocemento de lo que es, por ejemplo, translúcido. Y yo pongo ahora el ejemplo de fibrocemento, pero es que en el panel sándwich es lo mismo. Muchas veces vas por trabajo, no te fijas, pisas el translúcido y te vas para abajo, ¿vale? Pero al final, ¿cómo procederemos cuando tenemos que colocar ya una cubierta nueva? Pues siempre en orden ascendente, ¿no? De abajo para arriba, ¿vale? Siempre, sucesivamente ir solapando, ¿vale? Para dotarlo de estanquidad y sobre todo tener en cuenta lo que es la pendiente que marca el fabricante. No todos los paneles pueden tener la misma inclinación, ¿no? El sándwich sí que admite poca pendiente, pero es importante revisarlo a ver qué nos dice el fabricante, porque si al final lo instalas con menos pendiente y te entra el agua, el fabricante debe decir, oye, es que lo que no podías hacer era una cubierta plana con mi panel sándwich porque te estoy diciendo que no. Pero como norma general, siempre la pendiente mínima está entre el 5 y el 8%. ¿Vale? ¿Cómo lo haremos? Pues bueno, una vez ya tenemos preparados lo que son el perímetro y los elementos donde lo fijaremos el panel sándwich, ¿vale? Escogeremos la pared donde saldremos y escuadraremos, ¿no?, entre la cumbrera y el lateral. Miraremos de escuadrar el panel, ¿no?, ajustando ese panel, ¿vale?, para que nos dé contra la fachada y nos ajuste lo máximo posible, ¿vale? ¿Qué
que nos delimitará por dónde empezamos, pues de donde sopla el viento y donde llueva más frecuentemente, ¿no? Siempre hay una zona que es predominante, que es donde viene el aire. Pues es importante tenerlo porque como van solapando uno con el otro los paneles, es importante empezar por donde nos soplará el viento, ¿no? Y cuando, muy importante también, cuando tengamos que sacrificar ríos contra una fachada, porque hay veces que nuestras cuadradas, no es un rectángulo exacto la cubierta, ¿no? Hay veces que pues, tiene formas trapezoidales, y la cumbrera la tienes así, y otra pared te viene lateral así, y la otra te viene así, ¿no? Y se abre o se cierra. Pues bueno, es importante también verlo, marcarlo, ajustar y sacrificar con los remates de fachada, sacrificar esos ríos que nos estén afectando, ¿no? Que se te pueda acumular ahí agua y entrarte, ¿vale? Aquí, por ejemplo, podéis verlo en la imagen cómo se ha escuadrado, ¿no? Cómo han sacrificado la mitad de una onda de este panel sándwich de cubierta teja, ¿vale? Para escuadrarlo a 90 grados con la cumbrera. Y aquí, por ejemplo, tenéis un caso práctico, ¿no? Que tuvimos que hacer en la cubierta. Se colocó un remate de chapa, ¿vale? Para justamente esos ríos, ¿vale? Ese punto de encuentro que era un fumeral, para evitar que se acumulara ahí el agua, pusimos una chapa para desviar toda el agua de lluvia. Además aquí, con buen criterio, se colocó con baldosita y mortero, se remató todo lo que era ese solape que hablábamos antes, ¿no? de la chapa contra la pared, que allí, aunque pongas masilla adhesiva, siempre es un punto difícil, ¿no? Y en la última imagen, por ejemplo, no se lo podréis ver, es el típico ejemplo de una fachada que te hace cuña para abajo, ¿no? Que arriba es ancho y abajo es estrecho. Pues también se tuvo que hacer un remate, se tomaron medidas de las dimensiones que tenía que hacer, se dobló chapa y se colocó, justamente para que el agua de lluvia siempre vertiera encima de un río que fuera entero de arriba abajo. Esto lo hizo nuestro compañero Cisco, que es muy bueno también doblando la chapa. Sí. Tú le das las medidas y te va a hacer... Bueno, pues para colocar los paneles, ¿no? Para empezar a colocar los paneles tendremos que quitar primero el plástico del panel, marcar y escuadrar el panel in situ, marcar sobre el panel las correas donde están situadas para después poder proceder al correcto atornillado del panel. Si no marcas dónde van las correas, puedes agujerear donde no toca. ¿Vale? Aquí podemos ver, por ejemplo, este panel sándwich como aún tiene, es un recorte que teníamos aquí en el almacén, ¿vale? Como aún tiene todo lo que es el plástico protector, ¿vale? Es importante, ¿algún truco, Óscar, por el tema de quitar el plástico? Este ya no, este está viejo, Pero a la hora de quitarlo, ¿hay alguna precaución que tomar? Sí, posar una toma a terra. Poner una toma de Hi ha tierra. una descarga. Esto, quien no lo sabe, se pone a quitar el plástico y le da chispazo de la electricidad estática. ¿A quién le pasó esto? ¿Omar? ¿Le pasó, no? Saltó y todo, Omar. ¿Vale? Y se puede ver. ¿Vale? ¿Qué se haría, no? Lo colocamos encima de la correa. Imaginemos que la pendiente viene hacia mí, ¿no? Y lo primero sería cuando se escuadra, ¿no? Marcaríamos el centro de las correas. Y lo mismo en el otro lado. Aquí encima se prepararía también. ¿Vale? En este caso, empezaríamos de aquí para allá, ¿vale? Esto, que es el solape, se recortaría o se dejaría, ¿vale? Se espumaría y se empezaría de aquí para allá, ¿de acuerdo? Se marca, se escuadra y se deja siempre marcado. Aquí. Una vez. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si lo colocamos aquí, como dice el compañero Óscar, una vez pongamos el solape ya no lo veríamos, ¿vale? Se marca y luego te lo marcas aquí en el río, ¿vale? Una vez lo tenemos hecho, ¿vale? Se colocaría el solape encima, ¿vale? Por ejemplo, pondremos este trozo de translúcido. Y es una pieza que nos encajaría perfectamente.
¿vale? El agua que nos caería nos vertería aquí, para un lado y para el otro. ¿Vale? Y haríamos lo mismo, ¿veis? Ahora, como tenemos aquí la marca, sabemos exactamente dónde tenemos que atornillar. ¿Vale? Entonces sabemos que aquí, haciendo el tornillito, colocándolo aquí, atornillaríamos en la correa. De lo contrario, si nos fijamos o lo hacemos por intuición, lo que nos pasará es que haremos el agujero donde no toca y tendremos un agujero que dará en medio de una nave o de la casa. ¿Vale? Nos equivocaremos con el tiro que decimos a veces. Y aún marcando a veces pasa, pues... I a l'altre costat, la línia baix. Muy bien. Importante, ¿cómo colocaríamos? Tenemos estos paneles, Agustín, imagínate, ¿no? Esto es la parte de abajo, aquí la parte de arriba, los laterales, tenemos que atornillar, ¿cómo lo atornillaríamos? Aquí dalt. Vale, ¿cuántos tornillos y dónde aproximadamente? Se poden posar aquí damunt. I suposo que en 3 ja estaria bé, ¿no? Como norma general, se colocan en este lugar, en este lado de aquí y en este de aquí, o en este de aquí, ¿vale? Dependiendo del tipo de panel y del número de grecas que tiene. Pero es importante que, por ejemplo, al menos en las partes centrales mínimo 2, 2, 2, 2 por cada correa, y en la parte inferior y superior sí que se tiene que poner al menos 3, 4 tornillos. ¿Vale? Esto la mayoría de fabricantes cuando preguntas y les preguntas por cuánta tornillería tienes que colocar, es lo que te dicen. ¿Por qué? Porque estos elementos de aquí y de arriba es donde siempre puede haber esa succión, ¿no? Y te podría llegar a arrancar el panel. Por eso siempre te recomiendan que las partes bajas y altas lo refuerces. En las partes medias, con que pongas 2, 3 tornillos por correa, es suficiente. ¿Quieres atornillar alguno, Agustín? L'atornillo no costa res, A ver si... És molt llarg. Apreta, sense temor. Apunta-la damunt, si vols. Bien, Agustín. ¿Has visto? Sí, no, veo. Si no, de lo contrario, no veríamos dónde tenemos que atornillar. Esto lo aprendí un día que fui. Este Agustí, sí. El proceso, lo que hablamos, ¿no? Del proceso de colocación de sándwich, ¿vale? Como lo podéis ver, el tema de los solapes, ¿vale? Empezaríamos, si el viento nos viene de la izquierda, pues empezaríamos a montarlo siempre por la derecha, ¿vale? ¿Por qué? Porque el solape siempre nos quedará oculto del viento y de la lluvia, ¿vale? Y cuando nos viene el viento dominante desde la derecha, empezaríamos por la izquierda a montarlo. Esto es importante, ¿vale? ¿Por qué? Por lo que hablábamos, ¿no? Que no pueda levantar nunca, que no pueda arrancar ninguna chapa el viento, que no pueda filtrar nada. ¿Vale? Como podéis ver, ¿veis? En este caso, aquí lo podéis ver muy bien, dónde viene la dirección predominante, cómo se va haciendo la dirección de montaje y ese solape, cómo lo va haciendo, cómo va quedando. Después, en el caso de paneles consecutivos, en el sentido de la pendiente, vamos a tener que tener un solape. Va a tener que ser de 20 centímetros mínimo, en el caso de este tipo de sándwich, o de la dimensión de una teja, en el caso de paneles en imitación teja. Lo de una teja, esto es más que nada porque es para que quede bien el encaje, ¿no? Esto lo estuve hablando con un fabricante de paneles teja y me lo explicó que se hacía porque es la forma de adaptar mejor el panel sándwich, ¿no? Y para que quede todo mejor, si no al final te quedaban puntas levantadas y no terminabas de ajustar bien entre los dos paneles. Y bueno, ¿cómo cortaremos el panel sándwich? A ver, sobre la pregunta, dice, con autógena, con la máquina de corte de agua,
Con la radial siempre. Y con sierra circular o caladora. Todos os gustan, ¿no veo? Iba oyendo de fondo, bueno. ¿Cuál, Yacine? Con caladora o sierra circular, ¿no? ¿Y radial no? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema de cortarlo con la radial? Omar, ¿cuál es la razón de no cortarlo con la radial? ¿Eh? ¿No? ¿No te lo ha explicado a nadie? Es con sierra circular o caladora, ¿vale? ¿Por qué? Queda prohibido el uso de radial, ¿vale? ¿Por qué? Porque las chispas queman la pintura, ¿vale? Las chispas que salen pican toda la pintura, todo el lacado de la chapa te lo pican todo. Entonces, de esas picaduras empieza a oxidarse. Ese óxido va dañando toda la chapa esa superficial, ¿vale? Y aparte de que ya dañas y oxidas y estropeas el panel, es que además, abajo estamos hablando de que hay materiales como el poliuretano que no dejan de ser inflamables, ¿no? Que queman. Si tú estás cortando con la radial y hay trozos de espuma y hay... Ostras, es que es como aquel que quiere ver si queda gasolina en el depósito del coche poniendo un mechero para ver dentro, ¿no? Es que estás jugando con fuego. Además, el material que tenemos dentro a veces puede ser que sea más o menos, por decirlo de algún modo, bueno a la intemperie. Es decir, tenemos un poliuretano que al final se degrada con el sol y eso va degradando, este sistema va perdiendo su rigidez y, bueno, si subes arriba para un mantenimiento podrías llegar a tener algún problema. Vale. Entonces, importante a la hora también de cortar, que lo quería comentar, es importante cuando cortamos asegurar bien, ¿vale? Ven, Agustín. Ven. Por ejemplo, aquí tenemos este panel, ¿vale? Que está atornillado aquí con la marca, ¿vale? Para marcar dónde está la greca, ahí donde está la correa, ¿vale? Y ahora, por ejemplo, veremos qué pasa con un panel que no está bien cortado. ¿Vale? Por favor, desatorníllalo. Al revés. Sí. Estira. La màquina. Ha vingut poques vegades. ¿Has visto cómo queda? ¿Cómo queda esto? ¿Has visto cómo queda? Y ahora lo vamos a ver abajo. ¿Veis? ¿Cómo ha llegado? ¿Qué pasa cuando no hemos cortado bien un panel sándwich? Esto. Esto es lo que pasa cuando no se corta bien. Si no se sujeta bien, ¿no? Que algunas veces lo hablamos, si no se sujeta bien, no se ponen unos sargentos, algo para sujetarlo, empiezas a cortar con la sierra sable, ¿vale? O con la circular, y los mismos dientes lo que hacen es que empiece a vibrar y te despega las chapas. Y esto es que al final, esto ya no tiene ninguna consistencia. Esto ha perdido toda la consistencia. Por eso es tan importante a veces hacer bien la ejecución. ¿Veis? Esta. Agustín. ¿Vale? Esto es lo que sucede. Esto ya no sirve para nada. Este panel. Y esto es todo por hacer el corte mal. ¿Vale? Gracias, Agustín. Aquí un poco lo que os he estado explicando antes, de forma un poco práctica, ¿vale? De que primero escogeremos el tipo de tornillo adecuado al tipo de estructura, ¿vale? El atornillador que sea potente, porque es que si no empezaréis a atornillar os quedaréis que no termináis de atornillar, se quedará sin fuerza, ¿vale? Por eso, por ejemplo, los percutores estos van muy bien justamente porque tienen la suficiente fuerza y el embrague funciona lo suficientemente bien como para que
permita un par de apriete alto, ¿vale? Colocar siempre el tornillo sobre la greca, ¿vale? Con un capelótico cubreonda. Hay veces que nos podemos encontrar que también lo tenemos que poner encima del río. Es importante estos casos que sean, vamos, la última de la última de la última de las opciones. ¿Por qué? Porque es que al final, si te queda mal esa fijación o con el tiempo se mueve o hay cualquier historia, es que será un punto súper claro que va a entrar agua por ahí, ¿vale? Y el par de apriete, ¿no? Dependiendo de qué atornillador usamos, hay veces que te permite seleccionar el par de apriete. Ahí es tan importante no tener suficiente par de apriete como pasar, ¿no? Si nos pasamos, aunque tengamos el cubreondas, que al final también estamos presionando y estamos dañando el panel. El fabricante muchas veces nos marca también los pares de apriete en las fichas técnicas. En las que os he pasado, si lo queréis ver, incluso la tornillería te dice a qué revoluciones puedes girarla a máximo. Para no, por ejemplo, los tornillos estos autorroscantes, ¿no? A qué revoluciones máximo puedes atornillarlos para no quemar la punta de la broca, que muchas veces se quema la punta de la broca porque no le damos tiempo ni a enfriarse y las quemamos. ¿Vale? Como podéis ver, pues bueno, lo que son los paneles sándwich, ¿no? La colocación, lo que estábamos hablando antes, ¿vale? Y, bueno, ¿cómo colocaríamos los remates? ¿No? Primero empezaríamos por el remate inferior, seguiríamos por los remates laterales, continuaríamos por los remates de conductos, y ahora veréis por qué, y luego por la cumbrera. ¿Nos dejamos algo aquí? Nos dejamos uno, muy importante, no está puesto, aposta. ¿Dónde irá el agua? Quin remat? Quin remate? La canal. Ya lo sabemos. La canal siempre, 99% de las veces es importante que se coloque antes del primer panel sándwich. ¿Por qué? Porque la atornillamos directamente a la estructura, ¿vale? Luego se coloca el sándwich encima y luego todos estos remates que hablamos. Si no lo hacemos, ¿cómo lo colocaremos la canal? Al panel sándwich, ¿no? A la cara inferior tendremos que colgarlo, lloverá un día, doblará la canal y eso será un fracaso. ¿Por qué he dicho 99%? Porque hay remates que viene por abajo y luego sigue por arriba. Es una canal de esas envolventes. Esas son distintas. ¿Por qué? Porque las atornillas también por encima. Y la forma de colocación es distinta. Pero las que son abiertas, el fabricante también, como os digo, es lo que os mandará cómo la tenemos que colocar, pero habitualmente lo que se hace es primero atornillarla a la estructura, ¿vale? O al soporte, y luego encima colocarlo, de tal forma de que el agua, aunque quiera tirar para arriba, como está la aleta atornillada, siempre te la escuperá dentro el agua, aunque tengas alguna filtración. La siguiente pregunta dice, ¿cómo colocaremos los remates de ventilaciones? La A, con mucha Sikaflex, así queda todo bien pegado. La B, usando la cabeza, solapando piezas, empezando por la inferior hasta la parte superior, con un poco de espuma y pintando, y con un poco de Prompicat. ¿Cuál? ¿Cuál? Es la B, ¿vale? Lo de la espuma y pintar, esto es... Si hay la opción de hacer la B, la C no se debería hacer, porque al final no dejas de depender de elementos que se pueden dañar con el tiempo. Lo mejor es la B y ahora veréis el porqué, ¿vale? Lo del Prompicat evidentemente no, porque con chapa, malamente. Y la Sikaflex, la gente se cree que la Sikaflex lo aguanta todo y lo impermeabiliza todo y no es así, ¿vale? Vamos a ver remates, tipos de remates. Están, por ejemplo, los Master Flash, ¿vale? Estos son para conductos redondos o rectangulares, os lo enseño, pero son un tipo de remates que no es habitual tampoco verlos demasiado.
no son habituales. Tienen una parte buena, y es que dependiendo del tipo de soporte, del tipo de chapa, ¿vale? Te permite esa adaptabilidad, y encima como lleva los aros para ir cortando, tú lo cortas a un diámetro inferior al del conducto, te estrangula el conducto y aunque llueva allí no te entra agua, ¿vale? Y los hay además que son resistentes al calor, ¿vale? Y los de chapa, ¿vale? Los de chapa existen, pero ¿de qué dependemos? Del material sellante que le pongamos, ¿vale? Siempre dependeremos o bien de Sikaflex, ¿vale? O bien de pinturas de clorocaucho, ¿vale? ¿Por qué? Porque te bajará el agua y se encontrará allí una cuña por donde a la larga siempre te puede entrar agua, ¿vale? Los conductos rectangulares, ¿por qué lo de solapar? ¿Vale? ¿Cuál es la mejor opción? Pues bueno, pues tenemos por ejemplo un paso de chimenea aquí, lo ideal, lo que se hace siempre, ¿no? Se coloca un panel abajo, ¿vale? Un remate angular abajo, que lo que haría es que el agua que te caiga vertical te lo escupirá para abajo, se coloca el remate lateral solapando por encima del inferior, se coloca el remate superior, perdón, solapando por encima de los laterales, y ahora hasta aquí más o menos todo el mundo, estos quien más quien menos los ha visto. Pero siempre nos falta otra pieza, que esta mucha gente no pensamos en ponerla, que es la tortuga, ¿vale? Desde la cumbrera hasta abajo. ¿Por qué? Porque esa cuña que te quedaba del remate superior, esa cuña que al final tienes que depender siempre o del material sellante o de pinturas de clorocaucho o cualquier otro material que le quieras poner impermeabilizante, te lo cargas, porque ya lo estás trabajando con la misma gravedad, ¿no? Si tú le pones la tortuga esa y encima le das un pliegue para arriba, toda el agua que llegue te la desviará y punto, ¿vale? ¿Qué pasa? Que tampoco no es fácil, ¿no? Hay casos que, imagínate tú que tienes 20 metros de río y a lo mejor tampoco no puedes depender de poner 20 metros de chapa, pues entonces lo que se hace es resolverlo con pinturas de clorocaucho y fibra de vidrio, ¿vale? Pero eso hay que ejecutarlo muy bien. Estos hay veces que los hemos hecho y dan buen resultado también, pero cuando tenemos, por ejemplo, ventilaciones que te quedan en la parte de arriba, siempre es más interesante hacer los remates estos con la tortuga, porque así ya no dependes ni de pinturas, ni de Sikaflex, ni de bandas adhesivas, ni de ninguna otra cosa, que con el tiempo se pueden estropear. Y lo que hablábamos, ¿no? Cuando necesitamos sellar juntas o unir y sellar elementos, pues bueno, pues hay materiales, ¿no? Como las masillas adhesivas, las pinturas y las juntas adhesivas, ¿vale? Es importante también revisar bien si sirven y para el uso que le vamos a dar. Entonces aquí tenemos la pregunta del millón. Dice, ¿podemos usar Sikaflex para pegar y sellar? No, puesto que a lo mejor se degrada a la intemperie. Sí, Juan Agustín lo recomienda porque una vez arreglaron una piscina con padre usando Sikaflex. Sí, si el fabricante autoriza su uso, siempre comprobando la fecha del producto y aplicando como indica. Y solo si después lo pintamos con pintura. ¿Cuál sería? La B, ¿no? La B. Indiscutiblemente. La A. Cristian, ¿tú cuál dices? La B, la B. Juanjo, la B también. Si Juan Agustín lo dice, pondremos esa. Va a misa, lo que dice Juan Agustín va a misa. Y lo que ha hecho padre también, ¿no? Bueno, en realidad es la C, ¿vale? Miramos lo que nos dice la ficha técnica del producto, que la lleva escrita en el mismo tubo, y lo miras y te lo pone. Si es para intemperie o si no, los rangos de aplicación, te lo dice todo, ¿vale? Por ejemplo, el de la Sikaflex, ¿no? Aquí nos dice que es un adhesivo y sellador elástico, monocomponente decorado por humedad. Es adecuado para aplicaciones de sellados elásticos y pegados multiusos, tanto en interior como en exterior. ¿Vale? Esto es importante. Esto te dice, aquí te lo está diciendo, que esto lo puedes usar en exterior. ¿Por qué? No es tanto que le dé la humedad o no, es los rayos del sol. Lo degradan, los rayos ultravioleta degradan las siliconas, por eso las siliconas no se usan, ¿no? Se terminan
estropeando y entra el agua. ¿Vale? Y hay que ver también dónde lo podemos usar, ¿no? Que nos lo dices, lo podemos usar en hormigón, ladrillo, cerámica, metal, vidrio, ¿vale? Sellado de juntas verticales y horizontales, ¿vale? Y lo pone también, lo pone, si es pintable o no es pintable. En este caso aquí, como no está toda la ficha, no lo he visto, pero me parece que era pintable, el Sikaflex. ¿Vale? Tenemos que pensar que estos productos se han fabricado y pensado para que sean utilizados de un modo y su garantía reside, ¿no?, en ese modo de uso. O sea, si ellos te dicen que se tiene que utilizar de ese modo o se tiene que aplicar de ese modo... Es porque se ha pensado y se ha diseñado para que se sea. Si tienes problemas, después no van a responder si no se ha aplicado del modo que ellos dicen. Es lo que hablamos, ¿no? No por poner más Sikaflex funcionará mejor. Ellos te lo están diciendo. En la ficha técnica te dicen incluso los grosores de cordón, todo te lo pone. Incluso te dicen textualmente que para grosores mayores de las juntas que te pone aquí en la tabla, que tienes que hablarlo con ellos. Si tú lo haces y no dices nada, pues luego no serán responsables. ¿Por qué? Porque eso tiene una elasticidad, tiene una adherencia, y si la junta es muy ancha, a lo mejor no trabaja como tú crees que trabajará. ¿Vale? Bueno, la pregunta dice, ¿cómo podemos usar Sikaflex para sellar pasos de chimeneas? ¿Podemos usarla o no? Sí, siempre que debajo tengamos un material refractario. Depende del tubo de chimenea que tengamos. Solo si lo protegemos con cinta de aluminio y no, ya que no es un producto hecho para el calor. ¿Cuál pondríamos? ¿Yasin? No te escondas, ¿no? Hablamos de chimeneas de salidas de humos de... Tú estás en la caseta de la finca y tienes tu chimenea, que en invierno pones allí 2 troncos y puedes ir en manga corta por dentro de la caseta, del calor que desprende. ¿Lo usaremos, Sikaflex, para sellar o no? No, ¿verdad? Yo creo que no. No, es que no se puede. ¿Vale? Aquí te lo pone. Lo que hablábamos, ¿no?, de la ficha técnica, aquí te lo pone. Oye, máximo 80 grados. A lo mejor donde tienes ese tubo del agua y veces no, que tienes el tubo del agua caliente que llega a 60 grados, hasta ya te aguantará, pero no le metas a una chimenea que se calienta a 200 grados, porque es que no te funcionará. Eso es otra cosa. ¿Vale? Entonces, vamos a ver el tema del mantenimiento, ¿no? Estamos hablando también de la puesta en obra y también hay que tener en cuenta el mantenimiento. Todo tiene un mantenimiento en esta vida, ¿vale? Primero que nada, vamos a hablar del mantenimiento del panel sándwich que lo tenemos en el acopio de obra, ¿no? Máximo 2 paneles. Esto está extraído, lo voy a comentar, está extraído de Urre, ¿no?, del fabricante Urre con el que trabajamos, ¿vale? Y él te lo dice, oye, ponedme 2 paquetes de los que os mando máximos superpuestos, que es lo que hemos estado haciendo hasta ahora, porque si le cargas más, al final lo que estás haciendo es sobrecargarlo más. Todo el panel inferior lo estás sometiendo a unas fuerzas que no tocan, ¿vale? Almacenarlo en superficie plana y ventilada, ¿vale? Porque si lo de ventilada, sobre todo porque al final el poliuretano, la espuma, si se moja, que se evapore rápidamente, ¿no? Y tapado con materiales impermeables y opacos. Los que teníamos acopiados venían con ese film azul que era opaco completamente, ¿no? Estaba envuelto en los paquetes, venían con un film, ¿vale?, que le daba estanquidad, ¿vale? Lo protegía de la lluvia y lo protegía del sol, ¿vale? Y cuando lo instalamos, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, cuando se va a instalar lo tenemos que limpiar rápidamente de las virutas que se hayan hecho al haberlo instalado. Se deberá quitar el film protector pronto, pintar los bordes cortados y poner toma de tierra al quitar los plásticos. Vale, esto es importante, lo que habíamos contado antes, ¿no?, por el chispazo que te da si no pones una toma de tierra o algo, ¿no?, que derive la electricidad estática. Lo de quitar pronto el film protector viene justamente por lo que comentaba antes Óscar. Los paneles que hace tiempo que lo llevan
y encima han estado expuestos al sol, ese plástico se empieza a romper y tienes problemas para quitarlo. Y además se dan casos en que al quitar el film te arrastra hasta el lacado inferior, porque se ha termosoldado encima de la pintura y cuando vas a quitar es que te arranca hasta la pintura. Por eso es importante, incluso el fabricante lo dice, oye, si puede ser más de 3 meses no me lo tengas o del tiempo que sea no me lo tengas en obra para prevenir estas cosas, ¿no? Porque yo te lo fabrico esta semana, mañana o la semana que viene te lo mando y no me lo tengas más tiempo porque es que el plástico ese protector se queda ahí adherido y luego tienes una faena para quitarlo. ¿Vale? Lo de los bordes cortados también es importante, que deberíamos coger ni que fuera un spray con el mismo RAL del panel y cuando se hacen los cortes, esos cortes que te quedan expuestos a la intemperie, darle un golpe de pintura, porque es un puesto que empezará ahí a oxidarte y encima te arrastrará y te manchará todo el panel sándwich. ¿Vale? Para la limpieza también se limpian, ¿no? Esto es, sobre todo ya es más encarado al usuario final, ¿no? Al cliente, para decir, oye, o cuando te preguntan, ¿cómo lo limpio este panel sándwich? Pues bueno, pues con agua y jabón neutro final, ¿no? Importante además limpiar los canales, las embocaduras y los restos de musgo, que al final se crean restos de musgo en un tejado, ¿vale? Y cuando tenemos moho, pues bueno, pues por ejemplo el fabricante ya te indica, ¿no?, que le puedes poner, pues en este caso URRE te recomienda pues un detergente doméstico a un 0,5%, fosfato trisódico un 3%, hipoclorito de sodio, lejía, 25% y el resto agua, ¿vale? Y entonces, en cuanto al tratamiento de la corrosión, pues bueno, lo cortaremos y se pulirá la zona dañada, aplicaremos 2 manos de imprimación anticorrosiva y se aplicará pintura acrílica. Esto hablamos siempre cuando tenemos pequeñas zonas donde empieza a haber óxido, ¿no? Cuando tenemos allí que empieza a dañarse el panel, pues es momento de hacerlo, ¿no? Está claro que si tenemos toda la chapa completamente oxidada ya de poco va a servir, ¿no? Aquí tenemos un caso, por ejemplo, ¿no? Esto es un caso ya más extremo de panel sándwich que por falta de mantenimiento, por mala instalación, llamadlo como queráis, ha empezado a pudrirse, ¿vale? Tenéis ahí unas zonas y ya podéis ver cómo la chapa superior se ha oxidado completamente. Esto al final es un lugar que, como habéis visto antes que se ha roto todo el panel, pues encima la chapa superior la tienes toda oxidada, pondrás ahí el pie y te irás para abajo, ¿vale? Y eso muchas veces no lo ves, porque si no te fijas no lo ves. Y tú vas andando tranquilamente pensando que es resistente, que está bien, y te vas para abajo. Por eso también lo importante, ¿no?, primero que nada, antes de empezar, poner las medidas de seguridad, ¿no? Porque esto no se lo cree nadie, no se lo pensaba nadie y de golpe una persona se cae del tejado, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenemos un caso de un tejado, ¿vale?, donde esto podría suceder, ¿vale? Son tejados que al final hay instalaciones, hay brisers, van perdiendo agua, si hay algún punto así, que hay alguna picadura, ¿no?, de la radial, de cortar con radial, o hay algún punto que hay algún rasguño, si no se trata, no se pinta, no se le da esa protección, allí puede empezar, ¿no? Y como nadie sube a los tejados hasta que no pasa algo, pues cuando te das cuenta ya tienes el problema, ¿vale? Aquí, lo de los deterioros de lucernarios también, ¿no? Otro problema de las cubiertas que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Aquí se puede ver cómo los 2 lucernarios de la imagen ya tienen ese color característico de que, aunque son de fibra, se ve que están pasados, ¿no? Eso no lo pisaremos porque es que lo más probable es que nos vayamos para abajo. Y aquí podéis ver esas otras imágenes, ¿vale?, en que vosotros mismos estuvisteis y le disteis una mano de pintura en color rojo para al menos señalizar y que se viera visualmente donde había un translúcido, ¿vale? Sí que vamos atados, sí que ponemos las medidas de seguridad, pero es que la medida de seguridad más importante es ver dónde pisamos, ¿vale? Y los cantos del panel sándwich, y ahora veréis por qué es importante lo del remate ese frontal del panel sándwich que hablábamos, ¿no? Esto es una cubierta de panel sándwich, ¿vale?, en un local, en un casal de jóvenes, ¿vale? Y mirad cómo está todo el panel sándwich. Ese canto no estaba protegido y de la humedad, del rocío, va cayendo y va creciendo el musgo y va deteriorando todo el núcleo aislante de dentro.
Por eso es importante, ¿no? Es que esto parece aquí, hay una fauna aquí y una flora montada que ya la quisieran, ¿no? En muchos sitios. Y bueno, con esto espero que hayamos aprendido entre todos un poquito más, ¿vale? Alguna cosa nueva hemos aprendido y algunas otras las hemos puesto en común, ¿de acuerdo? Muchas gracias a todos por asistir y nos vemos.